Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Como observarán en el título de este video, vamos a continuar con la polémica suscitada a partir de la entrevista de Pedro Rosenblatt en Gelatina al Pelado Cordera, ex cantante de la Versuit Vergarabat. El sábado último hice una reflexión polemizando con la interpretación de los hechos que hizo Malena Pichot. Inmediatamente publicada esta reflexión en este canal, me apareció en el algoritmo la posición del PTS, el Partido de Trabajadores Socialistas, el partido de Miriam Bregman, de Nicolás del Caño, y como no podía ser de otra manera, porque a esta altura del partido ya no le puede sorprender a nadie, están a favor de la cancelación, pero de manera vergonzante, porque ellos niegan que haya habido una cancelación cuando la cancelación fue a cielo abierto. Pero antes de introducirnos en esto y de un artículo muy berreta escrito por Andrea Datri, de Pan y Rosas y el PTS, te voy a pedir lo mismo de siempre. Que te suscribas al canal, que le pongas me gusta al video, que aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones, que comentes y que debatas. Mientras se debata con respeto, acá siempre será bienvenido. Bueno, yendo al tema, trataremos de hacerlo esta vez un poquito más breve que las anteriores. Hay una cuestión fundamental de cómo se está abordando este tema, ¿no? Las declaraciones de Cordera en el año 2017 fueron muy repudiadas y con razón, porque hizo apología del abuso sexual y de la violación. Él cumplió una probation por eso. Y bueno, se le cancelaron un montón de shows, dejaron de entrevistarlo durante mucho tiempo, etc. Hubo una cancelación clara. La entrevista que hizo Rosenblatt, creo que hace, no sé si no llega a 15 días, como dije, despertó cierto repudio repudio en un sector del feminismo. Ojo, porque vi algunas reflexiones interesantes también dentro del movimiento feminista en contra de este repudio. Pero bueno, no importa. Vamos a centrarnos en esto ahora. Y quiero decir dos cosas antes de comenzar con el análisis de lo que nos dijeron los feministas del PTS. En términos generales se está abordando de dos maneras. Por un lado, se niega la cancelación, se dice que a Cordera nunca se lo canceló. Esto porque quienes plantean esta postura, yo diría más estratégica y políticamente inteligente, entre comillas, es porque son conscientes de que, en términos generales, al menos en el activismo político, o sobre todo y en un sector de la sociedad, la cuestión de la cancelación, los scratches y los linchamientos están mal vistos. Entonces, plantear que alguien, reconocer que alguien canceló a una persona no está muy bueno que digamos. Entonces, frente a la cancelación, ¿qué hace esta gente? La niega. Este es un sector al que adhiere, entre otras, Malena Pichot, y contra quien polemicé en el video anterior. Del otro lado está un sector del feminismo que yo considero más honesto en este debate, con el cual no tengo acuerdo, obviamente, pero que reconoce que hubo cancelación con el Pelado Cordera y que no solamente reconoce que hubo cancelación con el Pelado Cordera, sino que llaman a seguir cancelándolo, porque consideran que es un método correcto para enfrentar este tipo de situaciones. Bueno, la cancelación ya abordé porque está mal cancelar, no tanto desde una perspectiva moral, sino estratégica y política. Lo voy a volver a tocar acá, pero quisiera plantear esto. En el medio de estas dos posiciones están, yo diría, no un sector menor, ahora estoy pensando en voz alta, porque esto no lo tenía planeado decir. Hay un sector que yo creo que debe ser
un amplio abanico dentro del feminismo, muy confundido, en que según las cuestiones que vaya leyendo, se posiciona más cerca de una o de otra posición, girando entre que hubo o no hubo cancelación. Porque he visto compañeras, por ejemplo, he visto compañeras que defienden la cancelación y después, sin embargo, han adherido, han me gusteado, por ejemplo, el texto publicado por mujeres que no fueron tapas, que niegan que hubo una cancelación, ¿se entiende? Y no son pocas las que vi. Las compañeras que vi que están a favor de la cancelación a Cordera, pero además adhieren a este texto que niega que hubo una cancelación. A este texto adhiere el PTS en su máxima figura, o máxima, más que figura, máxima referente intelectual dentro de la problemática de género, que es Andrea Datri, con un artículo de lo peor que le leí a Andrea Datri. Vergonzoso, desde el punto de vista socialista y de la estrategia, vergonzoso. A ver, el video que yo hago referencia ahora en este momento, me olvidé la compañera del PTS, pero bueno, es en el programa que tienen en Radio Con Voz, en donde niegan que haya habido una cancelación al pelado Cordera porque supuestamente no habría habido una coordinación para prohibirles que le hagan notas ni que haga recitales. En el texto de Andrea Datri, este video creo que el programa se hace el jueves o el viernes, uno de esos días, y el texto de Andrea Datri, que está incluso a la derecha de esta posición, se publicó el miércoles. Yo lo leí recién. La verdad no me había puesto a buscar la posición de la izquierda frente a esto. De hecho, no me fijé en el resto de la izquierda. Me apareció lo del PTS y dije, bueno, vamos con esto. A ver, el texto de Andrea Datri abiertamente dice que se cancelaron los recitales de Cordera, usa esa palabra, sin embargo, plantea que no hubo una cancelación. Porque adhiere, entre otras cosas, al texto de Mujeres que no fueron tapas, que plantean que nunca una cancelación puede venir de abajo hacia arriba. Las cancelaciones son de arriba hacia abajo. Eso también lo escuché a nivel de la censura. Es decir, unilateral. Son visiones unilaterales. Hay que decir una cosa. A ver, las cancelaciones, los scratches y los linchamientos de todo tipo, ya sea físico o mediático, pueden venir de abajo o pueden venir de arriba. En el caso de Cordera, hubo una combinación de factores. Es una burrada monumental plantear que no puede haber una cancelación desde abajo, ni que puede haber... De hecho, los scratches es un movimiento que nació... No que nació, pero sí que se generalizó en Argentina para combatir la impunidad a los genocidas del último gobierno militar. Entonces nació desde abajo. Acá pareciera que los scratches no son un hermano menor o un pariente cercano de la cancelación o de los linchamientos. Estamos formando... Todo forma parte de un mismo método político. El scratch se utiliza en una situación extrema. Estamos hablando de genocidas, ¿no? Que no solamente no fueron juzgados por el Estado, sino que gozan de libertad y demás. Bueno, asimilar al pelado Cordera a un genocida es como no pasarse un pueblo, 2 pueblos, 3 pueblos, sino pasarse 4 o 5 países enteros. El scratch no es un método dentro de la tradición socialista. Ni tampoco la cancelación, ni tampoco los linchamientos.
El socialismo da discusiones políticas y estratégicas, no llama a la cancelación. En el caso de Cordera, claramente una cancelación, porque estuvo desaparecido durante años. Andrea Gatti relativiza que estuvo 2 o 3 años desaparecido porque él decidió desaparecer, pero escúchame, si te cancelan los shows, si no te quieren dar entrevistas, sos uno de los principales referentes del rock nacional, evidentemente te vas a recluir también. Pero esa reclusión no es unilateral, no es solamente una decisión del pelado Cordera, sino que pensar que fue así es tener 2 dedos de frente, muchachos. O sea, Cordera fue realmente cancelado. Insisto, con lo que dije la vez pasada, el repudio generalizado a las declaraciones de Cordera están muy bien. Y de hecho, no solamente quedó en eso, sino que se lo llevó a la justicia y tuvo que pagar porque cometió un delito, además. No es que solamente opinó en favor de la violación, sino que cometió un delito porque eso está estipulado como delito. Ahora bien, ya pagó judicialmente con eso. Pasaron casi 10 años. ¿Qué se pretende con el pelado Cordera? Me pregunto yo. ¿Qué pretende el feminismo con el pelado Cordera? Porque por un lado no les creen las disculpas. Yo tampoco les creo las disculpas del pelado Cordera. Pero es un detalle menor si esas disculpas son o no son sinceras. Porque el chabón ya cumplió con su cuestión legal. Si el pelado Cordera no se disculpa, lo van a seguir escrachando. Si el pelado Cordera se disculpa y esas disculpas no suenan creíbles, aunque lo fueran, lo van a seguir escrachando. O sea, que el pelado Cordera vuelva a estar en los medios debería ser, desde mi punto de vista, insignificante. Pues ya cumplió con lo que tenía que cumplir. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Martirizarlo al pelado Cordera? Cada vez que hace una entrevista el pelado Cordera, tocar el tema. ¿Hasta dónde llegar? Porque evidentemente si cada vez que hace una entrevista el pelado Cordera tiene que dar explicaciones sobre lo que dijo, no se está conforme con el Código Penal o con la decisión judicial de la probation y se pretende una pena aún mayor. ¿Hasta dónde se pretende llegar? No sé, cadena perpetua al pelado Cordera por haber dicho lo que dijo, que es aberrante, pero que no implica en sí mismo un acto de violación, porque no violó a nadie, hasta donde tenemos entendido. A mí me cuesta, no voy a poner obviamente las manos en el fuego por el pelado Cordera, pero me cuesta creer que con toda la exposición pública que estuvo, con toda la exposición pública, con la cancelación, no haya aparecido una mujer abusada o violada por el pelado Cordera. Yo creo que evidentemente es muy probable que no haya violado a nadie. Entonces, si no hay una prueba que así indique que él sea un violador, llevar esto hasta el extremo de querer seguir cancelándolo es peligroso. Es peligroso porque cualquier persona que cometa un error, primero que cometa un error, y segundo que cometa un delito, como en el caso de Cordera, se supone que esa pena para tratar de redimirse con la sociedad. Y la sociedad no seguir apuntándolo, porque ¿qué hacemos con el resto de los delincuentes que purgaron penas? ¿No tienen derecho a reinsertarse en la sociedad? ¿Les vamos a estar constantemente recriminando que robó, que mató a alguien? Esa es la postura que se pretende con el pelado Cordera. ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Que se pegue un tiro el pelado Cordera? No creo que se lo vaya a pegar porque el pelado Cordera evidentemente es un cínico y tardó un montón en pedir disculpas, pero digo, esto lo ve un montón de gente. Y lo que genera la cancelación al pelado Cordera es que mucha gente observe que
los errores que puede llegar a cometer una persona, no tienen posibilidad de reparación. Uno no puede equivocarse en esta vida porque vas a ser escrachado hasta el final. Insisto que con esto el feminismo se pega un tiro en los pies, ¿eh? No está educando, sobre todo a las nuevas generaciones, y calculo sobre todo de varones, con este tipo de política, con este tipo de método, de linchamiento por haberte equivocado alguna vez. No tenías derecho a equivocarte. Pasaron 10 años. Eso por un lado, y por el otro, esto. Negarla que hubo una cancelación al pelado Cordera es oportunista hasta el caracú. Porque todo el mundo la vio a la cancelación. Hablan de que el pelado Cordera se victimiza. Algo de razón hay. Ahora bien, ojo con esto, ¿no? Porque poner una diferencia tajante entre víctima y victimario en todo momento de la historia, o en todo momento, es peligroso. Porque el pelado Cordera es victimario en esto, generó un delito, pero de la forma en que lo están encarando, lo pueden convertir también en víctima. Voy a un caso extremo. Un genocida. Un genocida torturador de la última dictadura militar. ¿Cuál fue la lucha de las madres de Plaza de Mayo? ¿Una política revanchista contra los genocidas o ir a buscarlo para que un tribunal dicte sentencia, incluso con las leyes burguesas que hay en este momento? Fue esta la opción. Y que cumplan prisión en una cárcel común. Pero no que vayan a una cárcel común y se los torture como ellos torturaron a los compañeros en la última dictadura militar. Porque si esta gente fuese torturada en la cárcel, pasarían a ser genocidas, también a víctimas. Aunque nos suene horrible a nosotros, esa es una realidad. Entonces, si en un caso tan extremo como el que estoy contando, que puede ser el de un genocida, lo llevamos a un caso como el de Cordera, ¿qué Cordera, más allá de tener una exposición alta, de ser un referente del rock nacional, te guste o no, no deja de ser un perejil, ¿no? Porque los grandes problemas estructurales que sufren las mujeres todos los días no tienen a Cordera entre su principal responsable. Los responsables son los políticos, los jueces, las instituciones, el Estado. Ahí están los principales responsables. Entonces, ojo con esto de que no, Cordera se victimiza. Ojo con esto porque, en cierta manera, ustedes con esta postura lo están llevando a que se convierta efectivamente en una víctima de la política o los métodos cancelatorios. Insisto con esto de plantear de que la cancelación no puede venir desde abajo, la cancelación viene desde arriba, es una borrada monumental. El linchamiento, los scratches lo hace cualquier hijo de vecino, la cancelación por ende también, y en el caso de Cordera se combinaron tanto una cancelación por arriba, de alguna gente con poder, como una cancelación que vino desde abajo. Y porque además vivimos en una sociedad capitalista donde el capitalista o el productor musical evalúa los costos que puede llegar a tener llevar a Cordera a un festival. Porque si van un par de locas a escracharte, y ese festival, la verdad, en la opinión pública no va a quedar muy bien visto. Como así también si hace un recital en solitario Cordera. Entonces, hay que hacerse cargo de las posiciones. Por eso insisto en que con todas mis diferencias, que creo que quedaron claras, me parece más honesto la posición de las compañeras que plantean la cancelación abierta de Cordera. Dice
Dice Andrea Datri, las feministas no nos pasamos 3 pueblos, la verdad es que los progresistas doblaron a las derechas y nos mandaron a la casa. A ver, primero que nada, Andrea Datri, no te ubiques por fuera del progresismo, porque si hay algo que caracteriza al PTS es que es una fuerza progresista. De socialista no tiene nada, porque esta postura tuya, cancelatoria, se da de frente con la tradición socialista, entre otras cosas, porque a nivel programático el PTS le hace seguidismo total al kirchnerismo. Haber conformado el bloque Frente de Izquierda Nacional y Popular en el Congreso de la Nación es la consumación de toda una trayectoria que ya viene hace rato. Y la achaca, ojo, la achaca al peronismo haber inventado la frase esta de que las feministas se pasaron 2 o 3 pueblos. Y ojo, yo en cierto aspecto creo que sí. Se pasaron no 2 o 3 pueblos, sino con Cordera se están pasando un país entero. Decenas y decenas de pueblos, con la cuestión de los scratches, los linchamientos y la cancelación, que es parte inherente al movimiento feminista de un sector, no del todo, pero de un sector. Ahí se pasaron todos los pueblos habidos y por haber. Y que esta política o estos métodos de mierda, en combinación con el fracaso de las políticas económicas del progresismo en el poder, facilitaron la llegada de Milei a la presidencia de la nación, no me cabe ningún tipo de duda. Y entonces un sector de la sociedad equivocado identifica de alguna manera métodos de mierda como el scratch o concepciones falopas de la política como el lenguaje inclusivo con el fracaso de las políticas económicas. Entonces, bueno, hacerse cargo. Esa es una realidad. Por otra parte, le achacan a Rosenblatt no haber sido lo suficientemente crítico de la nota. Ahora bien, insisto con esto, cada vez que se lo va a entrevistar a Cordera, ¿hay que preguntarle sobre el asunto? ¿Por qué Rosenblatt se tiene que prestar a eso? ¿Por qué? ¿Por qué, por otra parte, no solamente con Cordera, sino con cualquier otra persona, que encima ya cumplió con una pena, en este caso vendría a ser la probation, tenés que remover y hacerle pasar momentos de mierda? ¿Por qué? Porque se equivocó hace 10 años. ¿Ese es el mensaje que hay que dar? En todas las entrevistas que se le hace a Cordera hay que preguntarle sobre algo que se equivocó. Miren que ustedes en el PTS está lleno de machirulos. Posiblemente algunos ya han roto con eso, han tenido golpeadores en el PTS, han sancionado compañeros en el PTS. Sin embargo, quiero creer que si después de haber cumplido alguna sanción disciplinaria al interior del partido y siguen militando, es porque ustedes apuestan a que ese compañero pueda hacer balance con respecto a sus prácticas machistas y hacer una vida más o menos normal. Ahora, si a ese compañero ustedes les van a estar achacando todo el tiempo su pasado, y ese compañero seguro se funde. No creo que hagan eso. Quiero creer que no hacen eso. Ahora, si ustedes no lo hacen por sus compañeros, ¿por qué lo van a hacer con una persona como Cordera o cualquier otro? Y digo una cosa, miren, recién antes de empezar con esta reflexión, ingresé al canal de YouTube de Gelatina y fui al listado de entrevistas que ha hecho Rosenblatt. Son 28 entrevistas que figuran ahí. Le ha hecho a Miguel Pichet, a personajes como Miguel Pichetto, Julio De Vido, Daniel Vila, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal,
Eduardo Feynman, Alejandro Fantino. Toda gente del establishment político. Rosenblatt es parte de ese establishment político, que se lo reparten progresistas por un lado, gente más de centro derecha por el otro, gente más fascista por el otro. Y ninguna de estas entrevistas despertó un escándalo como el de Cordera, que es un perejil. Yo no veo que ustedes hayan criticado eso. Ahora, después de que le hicieron la entrevista a Cordera, se acuerdan de que Rosenblatt no es un periodista crítico. ¿Pero por qué no lo dijeron antes? O sea, te la agarras con Rosenblatt por haber hecho una supuesta entrevista tibia, pero no te la agarraste antes cuando entrevistaron a Pichetto, a Devido y demás. Yo en estos días tuve un intercambio en un grupo de WhatsApp con un peteciano que me intentó cancelar por el último posteo por la última reflexión polemizando con Malena Pichot, y me dijo por qué me la agarraba contra Malena Pichot y no contra este periodista sionista y prominero, me parece, no me acuerdo qué otra cosa había dicho. Pero si Malena Pichot en ningún momento denunció el sionismo y la cuestión prominera de Rosenblatt. Y después dijo en este grupo de WhatsApp, bueno, me voy a ir, espero que se cree otro grupo de WhatsApp con estas características, no es este muchacho, o sea, me pretende cancelar. Esta política, este método del PTS, bajado a sus militantes, es la aceptación de la cancelación en todas sus formas. Pero es un método que decanta por el abandono de los métodos socialistas. Porque hay que decir una cosa, el movimiento de mujeres generó un montón de conquistas con la que creó todos los que nos reivindicamos socialistas, en muchos casos coincidimos. Ahora, una cosa es el movimiento de mujeres, un espacio heterogéneo y de lucha, de frente único. Otra cosa es el feminismo, que es una corriente ideológica con variantes más de derecha o centro derecha o liberales, variantes más de centro izquierda, algunas quizás cercanas al anarquismo, pero que de conjunto no tiene una perspectiva clasista. Otra es el socialismo, que interviene en el movimiento de mujeres desde una perspectiva clasista, planteando la hermandad entre la mujer trabajadora y el varón trabajador, con un programa político que apunta a terminar con el capitalismo, a instaurar un régimen y un Estado socialista en perspectiva al comunismo, a una sociedad sin clase, es decir, sin explotados ni explotadores, sin opresores ni oprimidos. Y en el medio de todo eso aparece un sector de la izquierda que le hace seguidismo al feminismo, que empezó a plantear la idea del feminismo socialista, a la que terminó adhiriendo el PTS, siendo que antes, hasta donde tengo entendido, no adhería. Este feminismo socialista en los últimos 2 o 3 años y sobre todo en este debate se convirtió directamente en feminismo. Vayan al muro de Facebook, calculo que también de Instagram, de Miriam Bregman, en donde en ningún momento habla de feminismo socialista, ni de socialismo, ni de nada por el estilo. Vayan una entrevista que le hicieron hace 3 o 4 días, donde también vuelve a plantear esto de que las feministas supuestamente no se habrían pasado en ninguna cantidad de pueblos. El texto de Andrea Datri en ningún momento hace ninguna referencia al socialismo y adhiere a un artículo muy en tónica feminista, es decir, no clasista, por este grupo y esta agrupación. Realmente no la conozco,
no la conozco, mujeres que no fueron tapa. Fui simplemente al texto, busqué el texto, nada más, no me tomé el trabajo de fijarme quiénes son, la verdad, no sé si lo voy a hacer tampoco. Pero acá estamos con la ruptura total con la tradición socialista. Esto es lo que importa. El PTS, envalentonado en tratar de disimular o encubrir la cancelación, porque están a favor de la cancelación, si no, no lo harías. No encubrirías la cancelación o no disimularías que hubo una cancelación si vos no estás a favor de la cancelación y no hubieras reivindicado estos métodos llevados adelante por un sector del feminismo. Ahora yo me pregunto, ¿el PTS debe tener, no sé, 3.000 militantes, 4.000 como mucho? ¿A nadie le hace ruido este tipo de cosas? ¿Tan soldaditos de plomo son? Porque estamos frente a métodos podridos. Digo, desde el punto de vista socialista no tenemos nada que ver con esto. ¿A nadie le hace un poquito de ruido? Es evidente que el PTS, y encima en plena campaña electoral, apunta a sacar de 1 o 2 votitos a algún progre cercano al kirchnerismo, criticando a Rosenblatt. Es el abordaje absoluto de la política en términos electorales y en términos electorales oportunistas. Y quiero volver a lo del peronismo, porque me había ido. El peronismo hizo balance un sector del peronismo en clave oportunista. No se le puede pedir un balance al peronismo en clave principista. Pero el balance lo hizo casi inmediatamente después de haber perdido con Milei. Lo hizo, entre otras cosas, porque tiene vocación de poder, cosa que no tiene la izquierda en términos generales. La izquierda, y me refiero al Frente de Izquierda en particular, no tiene vocación de poder. Tiene vocación de querer ganar escaños o mantener algún tipo de banca en las legislaturas provinciales o municipales, en el Congreso de la Nación, pero no tiene vocación de poder, porque desde el punto de vista socialista, tener vocación de poder es organizar a la clase obrera. Primero que nada, con un programa de independencia de clase. Organizar a la clase obrera con un programa de independencia de clase implica, entre otras cosas, no adherir al feminismo, que es un movimiento ideológico de conciliación de clase. Y en términos generales, antivarón. Entonces, desde una perspectiva clasista, este no es un problema de género, este es un problema de clase. Es intervenir en la realidad social, económica y política de un país con un programa propio. Y no haciéndole seguidismo al progresismo, que es lo que hace el PTS, y encima ubicándose como caradura que son, por fuera del progresismo. La verdad es que los progresistas doblaron a la derecha y nos mandaron a casa. Y vos te dejaste ir, te fuiste a tu casa. Te mandaron a casa y vos te fuiste a tu casa. Por otra parte, si hay alguien que dobló a la derecha en esto, es el PTS. Si ustedes miran los artículos del PTS de hace 15, 20 años atrás y miran estos, se van a dar cuenta que si hay alguien que dobló a la derecha, acá es el PTS. En definitiva, y como para ir cerrando, esto demuestra que la izquierda está totalmente perdida. En términos generales, yo creo que los partidos más chicos de izquierda suelen tener posiciones más principistas, más socialistas. No lo niego a eso, pero son las fuerzas más chicas. Esta es una realidad. En donde después, bueno, hay diferencias estratégicas y demás, pero digo, los partidos más chicos todavía hay una esperanza ahí, hay que ver por qué no se desarrolla. Pero el Frente de Izquierda, y en términos generales, esto del PTS, después voy a ver si tengo tiempo, me fijaré qué opina el Partido Obrero o el ST, pero a mí me parece que deben pensar más o menos similares al PTS, haciéndole seguidismo a Malena Pichot. Y te voy a decir una cosa, PTS, yo sé que por más que diga esto no me vas a escuchar, pero no está de más darte la recomendación: menos Malena Pichot y más Lenin. Nos estamos viendo.